Palabras, gracias hermana Mari, gracias. Y hermana Mari, ¿a los cuántos años empezó a cantar? Bueno, yo empecé a cantar a los aproximadamente como a los 17 años. Era tan joven todavía, ¿verdad? Em, Sigue siendo joven, pero empezó a buena edad y soltera. sí, soltera. Sí, hermana, casi, bueno, hace tiempo, pues más antes nosotros éramos católicos. Amén. Y mis papás, bueno, mi papá tenía, era muy católico, pues nosotros íbamos en Amén. la misa, nos sacaron la primera comunión Amén. y así íbamos en la iglesia católica. Ya ellos se convirtieron ya muy, o sea, de esa edad que teníamos nosotros. Y así empezamos a cantar a Dios, hermano, que hermana, quizás nosotros no empezamos a cantar de una edad pequeña, sino que a esa edad empezamos. Amén. Y, y como también, hermana, yo sé que a veces nosotros llegamos en los caminos de Dios porque Dios de una y de otra manera nos llama. Amén. Yo sé que en el tiempo de mis padres, bueno, mi papá también tiene un testimonio muy grande, Amén. donde él tomaba mucho y luego su vida de él casi, él como decía que si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo sé que ya estuviera muerto, dice él. Amén. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó, hermana. Nosotros aceptamos de esa edad, como a los 15 años tal vez tenía yo. Gloria a Dios. Y luego ya nos dieron el privilegio, teníamos como 15 días de aceptar en la iglesia. Había una campaña en la iglesia donde nos dieron el privilegio con mi hermana que nosotros pasábamos a cantar. Imagínense 15 días de aceptar y nos daban ese Eran privilegio. recién convertidos. Sí, y eso le decía yo a mi hermana, y nos van a dejar, iba a ver una transmisión de radio. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo vamos a cantar? Apenas aceptamos. No había muchos Amén. miembros en aquella vez. Amén. Entonces yo incluso a mi hermana le dije, ¿y si nos ponemos a llorar para que no nos den tiempo? Y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a pasar? Y no sé, no sabíamos muchos Amén. cantos, pues. Y así mi hermana empezó a llorar, mi otra hermana, Amén. con tal que no nos pasaban a cantar. Y así fue que no pasamos a cantar. ¿No esa pasaron vez. esa vez? Sí, y luego pues en ese tiempo yo me fui para Guatemala. Amén. Me fui para Guatemala y de cantar casi no cantaba, hermano. Amén. Tenía muy poquito tiempo de ser cristiana, entonces yo no sabía ni qué cantar y ni qué es un ministerio. Amén. A veces escucho a hermanos que pedimos un ministerio, o queremos cantar, o yo quiero cantar. En mi vida no fue así, hermana, no. Yo no sabía ni qué es cantar, ni qué es un Amén. ministerio, o quería yo ministerio, no sabía eso. Amén. Entonces fui en la capital, me fui a trabajar y luego me empecé a alejarme de Dios unos tiempos, pero luego él le hablaban a mi papá y él decía, ¿están yendo a la iglesia? Sí, decía yo, pero yo Pero no se me iba. iba a la iglesia. Y luego entonces empecé a tener como que fuera algo que me perseguía, un espíritu que cuando yo caminaba, la sombra que yo miraba atrás, miraba que era un hombre negro. Así iba, entonces, o sea, yo tenía un gran miedo y todo. Incluso cuando me dormía me caía de la cama, porque yo como que algo me perseguía a mí. Amén. Y luego empecé a irme en la iglesia, había una iglesia cerca, y luego entonces mi
¿cómo se llama? El pastor, yo le pedía oración a los pastores en las radios que oraran, que Dios sea liberado. Y Dios hizo la obra conmigo con pedir oración. Así fue como empecé a acercarme a Dios. Amén. Y luego de ahí, hermana, había una radio que hacía sorteos de premios ahí. Los que llamaban a pedir una alabanza entraban en un sorteo. Amén. Y yo llamé para pedir una alabanza y sortearon unos premios. Y esos premios que sortearon eran unas pistas. Amén. Son unas pistas de Katy Mazariegos. Y yo gané las 2 pistas en esa ocasión. Gloria a Dios. Pero yo sin saber cantar nada, ¿verdad? Amén. Y luego entonces el hermano me dijo que lo llamara, ¿quién ganó la pista, verdad? Yo no sé cantar, hermano, sí, pero si usted lo ganó es porque Dios sabe por qué, me dice. Amén. Empieza a practicar así de Katy Mazariegos y vas a ver que va a cantar. Y yo dije, y empecé a practicar, pero yo las horas que podía practicar era de las 12 para la 1. Amén. Esa era la hora porque yo trabajaba de las 5 de la mañana para las 8. Sí, pues. Entonces esas horas quizás Dios me va a ayudar para cantar o no sé, decía yo, ¿verdad? Amén. Porque no sabía nada. Y empecé a practicar esas alabanzas y luego me dijeron, ¿por qué no se viene, hermana, en la radio y nosotros queremos escucharla? Porque se ganó la pista. Sí, y porque a mí nada más, lo fui a recogerlo. Ajá. Y luego lo practiqué, ¿verdad? Y después me dice, vénganse, hermana. Y Para cuando- escucharla si realmente usaba la pista de Y plano. cuando me escucharon, usted entra bien con la pista. Me dice. No sé si entro o no. Dije, Amén. sí, puede cantar bien. Así que usted lo va a cantar esto en vivo, me dice el hermano en la radio. Y escuché que él dice, hermanos, con ustedes tenemos una solista. Yo dije, ¿qué es eso, solista? Dios Y mío. yo dije, bueno, y puso la pista y empecé Amén. a cantar en vivo, así como en la radio, ¿verdad? Amén. Eso fue la primera vez que yo canté. Amén. Y luego de ahí, pues, gané esas pistas y a ellos me dijeron, había un estudio de grabación ahí cerca. Entonces ellos me dijeron, hermana, usted canta, nosotros lo vamos a apoyar y vamos a grabar sus propias pistas y solo nos va a pagar la mitad. Y así fue que yo grabé mi primera grabación. Gloria a Dios. Así cantando de una vez y grabé mi primera grabación. Y a ellos me apoyaron, ellos casi pagaron todo, solo las fotos de un disco, de unos casetes que yo saqué también Amén. en ese tiempo. Me mandaron a sacar las fotos en Franch Producciones, que así se Amén. llamaba. Amén. Así empecé a cantar y luego ellos me mandaron a un concierto. Es un concierto grande, hermana, y donde hubo grandes cantantes y yo me sentía como no sé, yo dije, ¿por qué tengo que cantar? Pero al Amén. transcurso de tiempo, yo me soñaba que yo estaba cantando frente a un público grande. Amén. Y siempre a través de los siervos de Dios, ellos me decían que tienes un ministerio, dice Dios. Yo decía que ese es ministerio, yo no entendía Amén. qué era el ministerio. Y así fue que empecé a cantar y luego empecé a tener una enfermedad donde me dijeron que tenía úlcera. Amén. Pero yo decía a Dios que Dios que me sanara. Amén. Yo pedía a Dios, pero siempre pedía a Dios que me sanara, pero nunca le pedía que me ayudara a cantar o que ese ministerio seguía así, ¿verdad? Amén. Dios hizo la obra en mi vida y luego seguí cantando ahí mismo en Guatemala a través de los cantos que los hermanos escucharon, me llamaban y yo no quería aceptar invitaciones. Entonces solo domingo, algunas veces salía domingo porque era mi descanso. Amén. Y no, siempre decía, no, yo no quiero cantar. ¿Por qué Dios tengo que mío. cantar? Decía entre mi vida, ¿verdad? Y luego me ponía a platicar con Dios, como a reclamarle. Amén. Como decía, ¿por qué tengo que cantar yo? ¿Por qué yo?
Y yo escucho a mucha gente, a veces yo escuchaba a mujeres que gritaban con una voz bien fuerte y todo, ¿verdad? ¿Por qué no escoge otras personas que tienen una voz fuerte? Y yo escuchaba a los que venden en el mercado, que gritan una voz que tienen fuerte. Entonces decía, ¿por qué? Porque yo le platicaba a Dios Amén. con toda sinceridad, le decía Amén. como lo que decías el salmista David, así, Amén. de confianza a Dios, le decía. Y cuando yo grabé, cuando casi estaba a punto de grabar, cuando terminé de grabar, los hermanos me dijeron, nos da el nombre de del disco, ¿qué nombre le vamos a poner? Yo dije, ¿qué nombre? Yo no sé ni qué nombre, algún nombre de los cantos que van ahí. Amén. Yo dije, no sé, podemos escoger alguno, pero me dan tiempo para pasado mañana, dije, tengo que pedirle a Dios, decía yo mismo. Amén. Está bien, me dijeron ellos, fue un día sábado, yo empecé a clamar a Dios en la noche. Y el domingo por la mañana, como a las 7 de la mañana, cuando me iba a despertar, entró una claridad. Amén. Fue como que fuera una cara, así como que fuera el sol, Amén. y resplandeciente, pero al mirarlo era que se apagaba la vista. Amén. Era el rostro de la persona, era un personaje blanco, Amén. pero el rostro era como así, como que fuera el sol que no soportaba verlo. Amén. Y me decía, el nombre de alabanza es qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor y qué bueno es el Señor. Amén. 3 veces me repitió con una voz así fuerte, audible, como que estuviera un río y se venía el eco así. Amén. Cuando me desperté, yo le había pedido la señal a Dios si era su voluntad. Gloria a Dios. Y así fue que grabé, hermana, pero sin embargo no quería aceptar invitaciones. Amén, hermana. Pero y así, entonces, hasta cuando llegó una enfermedad en mi vida, otra enfermedad más, se me empezó a inflamar la cara, los oídos, la garganta, todo lo de aquí. Amén. Así fue que dejé el trabajo para regresar a mi casa y me quedé sorda por 3 meses. Wow. Los oídos me estaban sangreando, me llevaron con los doctores y yo decía que ellos me decían que ya no había solución porque los oídos me estaban sangreando y estaba saliendo sangre. Se me había rompido el tímpano de los oídos. Entonces me dijeron que me quedé sorda y solamente un milagro de Dios. Entonces ahí decía yo, Dios, ¿y cómo dices que tengo que cantar y ahora no escucho? Ahora decía. Cierto. Así fue que dejé el trabajo y entonces cuando si haces un milagro conmigo yo voy a seguir cantando, decía. Y a los 3 meses cuando se me abrieron los oídos. Pero fue triste para mí porque yo derramaba lágrimas, miraba a mis hermanas, ellos platicaban y yo no podía escuchar. Amén. Pero Dios hizo una gran obra en mi vida y por lo mismo aquí le cantamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, hermana. Su testimonio realmente impacta mi corazón, hermana. Impacta mi corazón porque se me viene en la mente la vida de Gedeón. Dice que Gedeón estaba ahí en su trabajo, no pensaba nada y Dios le habla y él ni quería ir, pero al final fue y Dios le dio la victoria. Su vida es parecido a muchos personajes de la Biblia. Moisés, igual, que ponía pretextos para no ir, pero yo creo que cuando Dios pone la mirada en la vida de una persona, y sí que no hay peros, hermana, te vas y lo haces porque Dios es soberano y Él hace su voluntad. Sí. Gloria a Dios, porque a veces la persona no entiende a las buenas y pues pasa un proceso, pero lo más lindo de todo proceso, hermana, es ver la mano de Dios. Eso es ver el milagro de este Dios vivo, a quien servimos, a quien le adoramos de corazón. Creo que no hay otra razón más en esta vida, en este mundo, más
que fuera de Dios no hay motivo. Él es la razón de nuestra alabanza. Y muchas gracias por compartirnos, hermana. Yo creo que ahí en casita quizás hay familias que están pasando por alguna enfermedad y lo único que les queda es esperar en un milagro. Los milagros aún existen. Sí, así es. Los milagros aún existen. Y pues les animamos, hermanos, a que depositen su confianza siempre en Dios y que no decaiga su fe. Hermana, entonces, ¿cuántos años de ministerio tiene ahora? Casi llevamos los 21 años, hermana. Amén, gloria a Dios. Ha recorrido muchos lugares, me imagino. Sí, gracias a Dios que sí hemos recurrido. Cuando de primero que estuvimos en la capital, unas actividades, como le he dicho, solo Amén. domingo aceptábamos a través de las alabanzas que se había grabado. Y luego ya estuvimos en nuestro municipio de Cabricán, pues estuvimos Gloria en a Dios. diferentes iglesias de Cabricán, como el otro municipio que es Huitán, Amén. en varias iglesias y hemos viajado a casi la mayoría de departamentos, lugares que, Gloria bueno, a Dios Dios. me había hablado de muchas maneras donde me decía que vas a visitar lugares que no te conoces. Amén. Y yo decía, cada vez que llego a un lugar yo le doy gracias a Dios y si estoy aquí es por tu misericordia, le digo a Dios. Amén. Y los ministerios no entendía ese texto donde dice no es aquel que corre, sino que aquel que Dios tiene misericordia de él. Amén. Porque hasta veces decía Dios, no tengo buena voz, porque me criticaban. No tenga buena voz, mi voz no es tan fuerte, decía yo. Amén. Porque hay personas que tienen una voz bien afinada, hay personas que tienen más voz bonitas, escógeles, yo le decía a Dios. Pero bueno, Dios así nos dio la voz, pues así vamos a cantar, le Amén. decía yo a Dios.